hacer una discusión sobre el libro que yo les pedí favor que leyeran, por lo menos que tuvieran una idea del respecto, ¿verdad? Que tiene que ver sobre la crisis del desarrollo, así se llama el libro, que les pedí favor que pudieran ir leyendo y con eso tener un poco más sobre la idea de, bueno, hoy en día, ¿qué es desarrollo? ¿Qué es esa palabra de desarrollo, verdad? Entonces, yo les voy a pedir un gran favor. Ustedes se tienen que ir ganando los puntos esta tarde, ¿verdad? Yo voy a ir anotando aquí únicamente a quienes participan al respecto, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿qué dice la autora sobre el tema de desarrollo? A ver, ¿quién quiere hablar? Vamos. Ingeniero, lo poco que yo que le he ido yo, Cindy. Dele. Viera que decía que el desarrollo se centraba ahorita más en la globalización, ya sea real o virtual, que, que lo real era el crecimiento económico, los valores que se le agregaban a las cosas y el contenido tecnológico, y lo virtual ya era sobre el financiamiento y la transmisión de la información, que ahorita ya es más accesible y tiene un costo mínimo, ya que se utilizan las redes para transmitir toda la información. También decía que habían otros, que era la interglobalización. Perdone, le puedo pedir un gran favor. Usted tiene abierto otro canal ahí, le puede bajar volumen. Lo que pasa es que mi hermana también recibe clases, entonces ella lo tiene en altavoz. Ah, sí, pero es que se nos crea ahí una... Pero sí, termine, por favor, Cindy. Y hablaba sobre otros donde decía la interglobalización y el sentido universal, pero eso no mucho le entendí, ingeniero, la verdad. Pero sí hablaba sobre digamos, que... Sí. Dígame, ¿qué en síntesis, digamos, la autora que nos está transmitiendo? Que ahorita el desarrollo se centra más sobre la globalización de las cosas, que usualmente las personas con dinero o con poder, se podría decir, son las que manejan todo sobre cuánto es el producto o el precio de los productos que se van a ir manejando, y cómo son las reglas que ellos manejan para el financiamiento. Eso fue lo que yo entendí que decía la autora. Pero yo le pregunto, Cindy, ¿qué es globalización? Para empezar, ¿qué es globalización? ¿Qué entendemos por globalización? Bueno, yo lo que entiendo sobre la globalización es sobre acaparar o juntar todo, y que solo unas personas puedan manejar esas cosas. ¿Cómo ¿Cómo así? sería? No le entendí, no le entiendo nada. ¿Qué vamos a poder ir entendiendo el concepto de globalización? ¿Qué es globalización? A ver, Juan José Mérida de León, ¿qué es globalización, Juan José? Buenas noches, ingeniero. A ver, van encendiendo su cámara, por favor. Cada uno de los que va yo preguntando le va encendiendo su cámara, por favor. ¿Sí? Vamos, Juan José, adelante, rápido, por favor. Sí, ¿Ya está encendida mi cámara? No lo vemos, pero dele. Si le soy sincero, ingeniero, no leí el documento. No leyó. No, disculpe. Bueno, a ver, Marco Tayún. Vamos. Hola, buenas tardes, ingeniero. No sé si mi cámara. No lo vemos. Vamos, pero rapidito, papadito, porque
Y esto avanza el tiempo. Bueno, ¿leyó o no leyó, Marco? Sí, leí, pero no me entiende, no. Aquí tengo mala señal de internet. Bueno, pero hable. Sí, lo que yo entendí sobre el capítulo 1 es sobre el título hacia la definición del desarrollo de la crisis. Pues esto es muy importante por la globalización, por lo que dice Aldo Ferrer. Dice que él identificó las esferas al real y virtual y que son muy importantes para, para el valor agregado y ¿Qué es un valor agregado contenido. aquí? No, usted ¿Qué está manda? leyendo el documento y así, no. Yo quiero saber qué fue lo que usted comprendió del documento. No que me diga qué es lo que está leyendo ahí para leerlo, no. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que usted entendió de la lectura? ¿Me escucha, ingeniero? A ver, Efraín Díaz. Hacemos con Efraín Díaz. Vamos, Efraín. Active la cámara, por favor, Efraín. Bueno, Efraín. Se van dando cuenta cómo es que no quieren los muchachos participar, ¿verdad? Luego es que no tenemos buena señal, es que no tenemos buena señal, y eso no es así, compañeros. A ver, Gabriel Alvisures, ahí está Gabriel Alvisures. ¿Qué nos puede decir Gabriel? Ingeniero, sí estoy, pero viste que yo no pude leer el documento. Tampoco. Porque yo no me encuentro en el grupo de sociología, entonces no recibí el documento. Disculpen. Bueno, a ver, Josbel García, a ver, Josbel García. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas. Sinceramente no me dio tiempo de leer el documento. Bueno, ya ven. Por lo menos una partecita que hubieran leído, ¿verdad? Para ir teniendo idea. Bueno, miren, solo quiero referirme a algo que Cindy nos estaba comentando. Y es que Cindy nos estaba hablando acerca de que los conceptos que se manejan en la actualidad son conceptos que de alguna manera han ido variando y que están cambiando constantemente y conforme nosotros encontramos nuevas experiencias en esto que nos toca que bregar. Por ejemplo, globalizar. ¿Qué es globalizar? Bueno, el concepto de globo, ¿qué es un globo? Para empezar, ¿qué es un globo? Por ejemplo, ¿quién me dice que? A ver, pero de una vez entre el compañero, porque aquí ya no le puedo estar viendo adelante. ¿Quién habla ahí? Ileana, creo que era. A ver, Ileanita, ¿qué nos dice? Dele, Ileana. Vamos. Bueno, estamos entonces en que cuando hablamos de un globo, por ejemplo, la Tierra es un globo, ¿no? Es como se denominan también, solo que es un globo de carácter terráqueo, es decir, de la Tierra. ¿Sí? Pero la esfera que nosotros revisamos es precisamente eh, el análisis de globo. Entonces, aquí tenemos que ir entendiendo qué son aquellos aspectos que ingresan en ese nuevo modelo de un globo. Porque ustedes se dan cuenta, el globo es una circunferencia, una esfera, en la cual abarca una serie de aspectos. ¿Quién me puede dar un ejemplo
de una situación globalizada en este momento. Un aspecto que tenga que ver con todo lo que es, El calentamiento global. a ver, explique qué es eso. No nada más diga y tire y cierre, ¿no? ¿Qué es eso? Explique. Pues el calentamiento global es algo que pues sufre todo el mundo, por decirse así, porque no afecta solo por decir, Centroamérica, Sudamérica, Sí, pues Norteamérica, yo le estoy sino pidiendo, Jesús, que me diga qué es calentamiento global. No solo porque dice globo, sino qué es el calentamiento global. ¿A qué se refiere ese concepto? pues a las diferentes reacciones que está teniendo nuestro ecosistema debido al mal uso que le hemos estado dando los seres humanos. Eh, el calentamiento global también abarca lo que es el efecto invernadero, que es el sobrecalentamiento del globo terráqueo. Sí, ¿y en cuántos grados digamos, en cuántos grados Celsius se considera que se va a ir elevando la temperatura como para decir efectivamente hay calentamiento global? O alguien podrá decir, "No, pero mira, eso del calentamiento global, eso no es más que teoría, es una cosa que se inventan los comunistas por ahí para que sus ONGs obtengan fondos". ¿Cómo demuestro yo que efectivamente, Jesús, hay calentamiento global? Bueno, me vieron, solo lanzan y a la hora en que uno les pide que ustedes eh, ratifiquen la información, pues ya no tengo internet, mi señal está fallando, ¿verdad? Entonces, a ver, quién más por ahí? Ingeniero, Vamos ¿puedo a apoyar yo buscar eso? Este, a alguien más. Dele, a ver, dele. El calentamiento global se puede demostrar según las medidas de temperatura que se han dado en el pasado, también como cambios en los ecosistemas actualmente y en algunas especies de animales. Por ejemplo, yo sé que la mayoría de especies de loros, por ejemplo, pájaros, actualmente tienen las alas más grandes que hace 30 años, debido al cambio en la temperatura, para poder refrescarse. Lo mismo pasa con los ratones y sus orejas. Las tienen más grandes a como las tenían antes. Y eso se puede demostrar. Sí, según los registros que se tienen en el pasado, de temperaturas. Y Y esos fenómenos son consecuencia del calentamiento global. sí, Sí, ¿por qué? eh, porque es un cambio muy brusco. Fue un cambio muy brusco. ¿Por qué? ¿Por qué un En la cambio temperatura. brusco? Si el calentamiento global no surgió ayer, no surgió la semana pasada. El tema del calentamiento global trae décadas que se viene hablando de calentamiento global. Entonces, ¿cómo? Esto es científico. Usted tiene que relacionar una cosa con la otra. ¿Me entiende? Sí, Permítame un minutito, por favor. ¿Aló? Ah, ¿qué pasó, Helen?
Bueno, entonces, compañeros, miren, es que vean ustedes, por supuesto que el calentamiento global trae como consecuencias diferentes fenómenos, pero eso yo los tengo que demostrar, compañeros. Por ejemplo, eso que decía el compañero, que las alas de los loros han crecido, que las orejas de los ratones han crecido. ¿Cómo voy a demostrar yo eso? ¿O cómo asocio yo un fenómeno de esta naturaleza con el tema del calentamiento global? Piensen ustedes Ingeniero, que el calentamiento global tiene que ver especialmente con la elevación de la temperatura, medida en grados Celsius o grados centígrados. Este fenómeno se dice que es global porque, como bien lo dijo algún compañero, creo que fue Jesús por ahí, o alguien lo dijo, eh, no afecta únicamente a Centroamérica, no afecta únicamente a los países de Sudamérica o del norte, no. Se llama global porque es el globo, es la Tierra la que está resintiendo esta, esta fenomenología. Ahora, ¿se acuerdan del árbol del problema? ¿Qué es lo que causa? Porque el calentamiento global es solamente un resultado o es un efecto de una situación que alguien la está provocando, pues alguien, ¿quién la está provocando? ¿Qué es lo que la provoca? Entonces tenemos aquí al compañero, a ver, ¿quién está ahí pidiendo la palabra? Joabel, a ver, Joabel, eh, ingeniero, dale. fíjese que Ya saben que tienen que no abrir era su cámara, sobre ¿verdad? Para que, permita, dale. me mira ya, No, no lo miro, pero siga. me ve, Ahí está. ahora sí. Ahí está. Otro tema también que podría ser tendencia de globalización es pues la constante pérdida, la constante, ¿cómo se dice? Visualización de las personas que no tienen empleo. Cabal hace tiempo, hace como unas 2 semanas, había leído un documental donde decía que lo de la pérdida de empleo o las personas que están sin empleo se considera como algo de globalización porque es en la mayoría del mundo en que se da, sin importar el país en donde se esté, aunque sea un país con lo mejor de lo mejor, pues siempre va a haber más de alguna pequeña tasa de desempleo. Pero estaba leyendo que en el caso de Latinoamérica, pues es un poquito más fuerte este tipo de situación, ya que como lo es Mm. en Brasil, Argentina, que son los dos países latinoamericanos que puntúan en lo que es el desempleo. Muchas veces se ve el desempleo a causa de la falta de visión de los gobiernos, de la falta de valor que se le da al trabajo, o en el caso de algunas empresas que exigen demasiado, como por ejemplo alguien que se está terminando de graduar y le piden para trabajar que tenga unos sus 10, 15 años de experiencia cuando nadie le quiere dar esa oportunidad para que vaya reuniendo esa experiencia. Mm. Entonces, después de eso lo del desempleo, se da lo que es la inmigración, cuando se van a otros países a buscar mejores oportunidades para tal vez no ejercer con lo que se graduaron, pero para al menos generar economía para ellos y para su familia. Em, Siento que eso sería Claro. un gran punto para La- el- lo de la tendencia. Solo que aquí fíjate que lo que tendrías, está bien, lo que tendríamos, digamos, que empezar a tratar aquí es que aquí hay un problema que se llama desempleo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce el desempleo, compañero? Em, Migración, ajá, migración. ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el fenómeno que se está viendo aquí afectado en el orden global? Porque ya no es solo un fenómeno que está en Guatemala, no es solo un fenómeno que está en El Salvador. Tú pusiste el ejemplo de Brasil, de Argentina, pero podemos hablar de una enorme cantidad de países que tienen este problema, ¿sí o no? Sí. Ujú. Entonces podríamos decir que un fenómeno como este está globalizado, que es el desempleo. Pero si terminamos, gracias maestro, así es. Y tenemos que ir, miren, una de las cosas que tenemos que hacer es ir reaccionando inmediatamente, ¿verdad? Hablar pausado, pero pensar inmediatamente. Pero eso sí,
basado en lecturas, compañeros. Por eso es que no podemos estar hablando cosas que no conocemos, que no sabemos. Gracias, Holbert. A ver, ¿quién Buen levantó ingeniero. la mano ahí? Héctor. A ver, Héctor, dale. Cámara y ¿Qué tal? micrófono, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. No sé si pueden ver ya mi cámara. No, pero dele. Ok, Inge, fíjese que yo con respecto a lo que leí en el documento, entendí que la globalización son reglas muy definidas por entidades que poseen el poder mundial y son en sí regulaciones que imponen los agentes potencialmente económicos. En este caso yo pondría un ejemplo, por ejemplo, la gasolina. Estados Unidos regula de que solo se venda con la moneda de dólar. Esto por su conveniencia, y esto es algo a nivel global, ¿verdad? En todo el mundo. No podemos comprar gasolina con quetzales, con yuanes o con cualquier otra moneda de otro país. Esto sería un fenómeno global. Eso es lo que yo entendí del Podemos documento. empezar a percibir esta problemática, ¿verdad, Héctor? Sí, Empezamos a ver en este momento, pero por ejemplo, la subida de los precios del combustible no son producto de una casualidad, sino que hay un conflicto en un determinado ámbito geográfico, pero el efecto que tenemos de ese fenómeno lo hemos sentido a nivel global. ¿Cierto o sí, exacto. no, Juana? Inge, Liliana, a ver. Inge, Sí, vamos a dar el paso a la compañera. Diga, termine. Inge, yo había leído otro documento donde antes indicaban que el dólar era respaldado por oro. O sea, usted podía ir a un banco y decir, quiero $20 de oro, y a usted le daban el cambio, ¿verdad? En oro. Pero ahora, ¿qué es lo que hace tan valioso? Usted está viendo muchos videos últimamente, pero ese es un buen video. Sí, Ese es Inge, un buen video. sí, vi también el Pero documento que publicaron en esa página. Hay un documento en PDF. Y también lo explican, donde ahora, digamos, el dólar está respaldado por el petróleo, por lo mismo que solo se puede comprar y vender con esa moneda. bueno, ya vamos a ver esos videos, porque esos videos precisamente son una parte de la globalización, ¿verdad? A ver, pero Liliana por ahí me estaba pidiendo la palabra, o sí, era Liliana. A ver, Hola, Lilianita, ingeniero, buenas noches. buenas Pues noches. para poner otro ejemplo, yo considero que, bueno, hay muchísimos problemas a nivel global, pero la pandemia que tiene ahorita a todos de rodillas, creo que hemos visto claramente que los países más desarrollados pues han podido dar una respuesta rápida. Sin embargo, se ha visto ahí el fenómeno de que es la gente la que no quiso, por ejemplo, en muchas situaciones las vacunas o no querían respetar el hecho de utilizar cubrebocas por defender sus derechos de libre expresión. Sin embargo, en países como el nuestro, pues nos dejan en cola como para poder optar o calificar para los recursos. Entonces, bueno, entre todos los problemas, yo considero que ese es uno de los más graves que continúa afectando porque hay secuelas, no solo en salud así física, sino también desempleo. Muchas empresas cerraron y tantos problemas que ahorita pues nos acarreó la pandemia. Entonces, resumiendo, la pandemia es un tema globalizado, ¿sí o no? Así es. Y lo podemos incluir. ¿Cómo lo revisamos en el tema del desarrollo, por ejemplo? Bueno, definitivamente esto ha traído muchos problemas porque, como les decía, no muchas personas perdieron su empleo y eso ha implicado quizá pequeños emprendimientos, pero no desarrollo, digamos, a mayor escala con grandes empresas como para poder proporcionar un número mayor de empleo. Yo considero que a estas alturas hay más desempleo que las nuevas oportunidades que se dieron de empleo. Entonces, el desarrollo pues queda estancado prácticamente. Tal vez ya lo teníamos, pero esto viene a complicar más la situación. Ya, ok. Lo que tal vez la compañera nos está aquí trasladando es un problema en el cual pareciera ser que la tecnología la tenemos globalizada, ¿sí o no? El tema de salud es un tema de la tecnología, ¿o no, Lisette? Sí, claro. Claro que sí. Todo tiene que ver. Y la pandemia, pues se llama pandemia, pues, porque todo el mundo
padece de esta situación. Ahora bien, ¿será la tecnología el problema? ¿Será el acceso a la tecnología el problema? El problema es la economía, porque si miramos, bueno, hasta cierto punto a muchas personas quizá ha beneficiado la tecnología, porque pues, por ejemplo, una capacitación, alguna situación, pues se puede recibir incluso internacional. El problema es que, por ejemplo, las personas de las escuelas, en muchos casos, pues no tienen el recurso económico para poder estar comprando un plan de internet. Entonces, estos niños, pues sí han tenido que dejar de lado su educación y pues para otro sector, como es siempre visto, ¿verdad? Otro sector sí ha sido beneficiado. Ahora pues, se pueden hacer tantas cosas. Por ejemplo, en este Congreso de Agroecología, muy interesante, muchas personalidades internacionales que pues quizá en otro momento no hubiera tenido una oportunidad de ir a una charla Por con uno de estos supuesto. personajes, ¿no? Pero es una Entonces, diferencia muy marcada lo que entre sectores. lo que usted nos está diciendo aquí, Liz, es lo siguiente. La tecnología no es un problema. El problema tampoco es la economía. La economía es una expresión de una serie de aspectos que ocurren en toda sociedad. Tal vez el problema es cómo se utiliza la tecnología. Miren esto que ocurre allá entre Rusia y Ucrania. Yo, por supuesto, eh, condenando lo que es la guerra, ¿verdad? Todo este conflicto. Es condena. Pero ¿cuál es la causa que generó esta guerra? ¿Será que los rusos locos están o Putin loco está? Por supuesto que no. Sí, Hay una serie de fenómenos ahí que nosotros a veces no conocemos. Y fíjense ustedes que un problema que está claramente focalizado geográficamente nos está afectando al resto de la sociedad. ¿Cómo es que así. inmediatamente? Porque hay fuerzas oscuras o fuerzas que nosotros no podemos visualizar. Adam Smith le llama la mano invisible cuando habla de economía, de que hay algo, una mano invisible que es la que moldea la situación en economía y que padece el resto de los países. Miren, ni siquiera había comenzado la guerra en Ucrania y aquí los precios del combustible ya estaban hasta arriba. Ayer se dijo que iban a firmar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y los precios descendieron. ¿Por qué entonces? ¿Pero quién hace? ¿Qué es lo que provoca que suban, que bajen? ¿Será que es arte de magia? No, no puede ser. ¿Quién está manipulando eso? Son las grandes corporaciones, las enormes empresas. Nosotros no tenemos ni idea de quiénes puedan ser, pero ahí están. Entonces, no es la economía, Liz, son las entidades que están interesadas en que esta situación suba, baje, descienda, nos afecte, Ujú. que haya desempleo, etcétera, ¿no? Porque somos nosotros, al final de cuentas, los consumidores, y consumidores hay en todo el mundo, pero productores son pocos en el mundo. Entonces, y es un problema globalizado. La tecnología, miren, esta tarde, usted lo dijo, Liz, en el Congreso de Agroecología, y qué bueno que estuvo ahí. Sí, Habían ponentes de diferentes lugares en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Costa Rica, en México. Hoy precisamente estuve yo en la presentación de un libro. La autora estaba, este libro que ustedes tienen en su mano, que no sé si lo leyeron al final o no, La crisis del desarrollo, hoy lo presentaron desde Argentina, lo comentaron gente de la Universidad de Sinaloa, en Hermosillo, en Chiapas, en Guatemala. Entonces, eh, vean ustedes, ¿será que es problema este aspecto tecnológico? No es un problema, pero así como lo podemos utilizar para bien, pero también que es bien, ¿verdad ustedes? Que es mal, ¿verdad?
también lo podemos utilizar para otros fines. La tecnología no es por el problema es cómo la humanidad está haciendo mal uso, ¿verdad? La locura, llegar a los puntos máximos de locura, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y lo dice alguien que conoce los aspectos de la guerra interna en el país, ¿verdad? Eso lo puedo decir muy bien. Entonces, gracias compañeros, pero miren, podemos seguir utilizando una serie de ejemplos, no solamente ecológicos, que tienen que ver la temperatura, por ejemplo, el calentamiento global que hacía mención ahí un compañero, ¿verdad? Podemos mencionar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero que afectan a todo el planeta. Hoy día la pandemia, la tecnología, ¿es buena o no el uso de la tecnología? Lo que sí es cierto es que en países como los nuestros se hace más evidente el poco acceso o la falta de acceso de algunos sectores de población a la tecnología, ¿verdad? Mientras algunos tienen tecnología, otros no, mientras algunos tienen el uso de la tecnología, no la saben utilizar, ¿verdad? No la sabemos utilizar. Entonces, compañeros, aquí es donde tenemos que ir entendiendo esta situación, ¿verdad? Y a eso se refiere precisamente la autora del libro. Es que el desarrollo como tal no podemos ir nosotros en contra del concepto de desarrollo. Ya vamos a ver un poco más adelante ese concepto de desarrollo. Pero ¿cuál es el concepto que nosotros, que ustedes van a manejar de desarrollo? ¿Qué es eso de desarrollo? Miren, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Ingeniero. Sí, ¿Sí o no? ingeniero. ¿Qué es esto, compañeros? ¿Qué es eso? Falta de educación, ¿Aló? higiene, basura. El problema que estamos ¿Qué es padeciendo eso? que Quetzaltenango en los últimos días. Ah, bueno. Sí, eso es. No Ahora, solo en Shela, creo ¿quién que en habló todo el ahí? país. Claro, no solo es en Shela. Pero esto, compañeros, esto es parte del desarrollo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién se anima? No, ingeniero, Gánense los puntos. eso es en contra del desarrollo, ¿Por qué? porque ahí ¿Por qué? estamos, o sea, la irresponsabilidad de la gente está haciendo que se acumule y ahí, por lo que logro ver, que hay bastante, pues, y como hay bastante, la gente se acostumbra a seguir tirando ahí y se va a seguir acumulando y como no hay nadie que haga una acción de ir a sacarlo. Bueno, pero Inge, fíjese, compañero, que yo creo que es como parte del no desarrollo. podemos retroceder. A ver, siga. Yo creo que es parte del desarrollo, pero es un desarrollo que va mal para nosotros, porque Pero entonces no es desarrollo. pero está influyendo en nuestro desarrollo, entonces es parte de, ya sea para Bueno, bien o para mal. y fíjense ustedes que, compañeros, que de Quetzaltenango, de Shela, que mucha gente se ufana, porque somos los xelatecos, diríamos mi amigo, somos muy orgullosos de nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Y esto que estamos aquí viendo, compañeros, de eso usted tiene culpa, usted también, usted y yo también, por supuesto. Pero aquí tal vez, porque aquí todos, claro, decimos, aquí lo que estamos viendo es basura, desechos, ¿verdad? Son nuestros desechos. Lo que usted y yo producimos, lo que usted y yo y todos nosotros consumimos, ahí está. Ahora bien, ¿y cuál es la causa que genera este problema? Porque muchos dicen, es que la gente del llano, allá del llano, del Pinal, llano de Palajunó, no dejan pasar a los camiones. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido a conocer el botadero
de basura. A ver, díganme a alguien que conoce ese botadero de basura. ¿Alguien? Sí, yo conozco Levante la mano. el de mi departamento, que es Totonicapán, Ajá. y la verdad es Y que eso sí es hay bonito, bastante ustedes basura, Moisés, ¿no? incluso a veces hay incendios ahí mismo. Pero eso es agradable, eso huele bonito, eso es En realidad agradable a la agradable vista, no es, Moisés. y el olor es insoportable al estar ahí. ¿Verdad que sí? Imagínense ustedes la gente de allá del llano. Ellos están, miren, hay que entender, compañeros, qué es lo que está ocurriendo en el llano. No es una situación que comenzó la semana pasada, que comenzó la semana antepasada. Es una situación que trae mínimo unos 20 años. Problemas sin resolver. Esto que ustedes están viendo aquí no es ni más ni menos que una demostración de cómo funciona el sistema capitalista en nuestros territorios. Ahora, ¿por qué el sistema capitalista? Porque ahí está lo que nosotros consumimos y desechamos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, nosotros somos unos irresponsables, porque nosotros no cumplimos. Si ustedes escucharon la conversación que les pedí favor la otra vez, la ingeniera abordaba el tema de la ciudadanía. Es que nosotros no abordamos el tema de la ciudadanía como tal, no cumplimos con nuestra ciudadanía. Ahí está. Eso somos. Un país tercermundista que en 3 o 4 semanas colapsa todo el sistema de tren de aseo. Ahí está. No, esto no es ni más ni menos que una demostración del nivel de subdesarrollo en el que vivimos. ¿Sí? No somos capaces ni siquiera de poder atender nuestros desechos. Y entonces se lo tiramos a la puerta del vecino. Ahí que mira el vecino cómo sale. ¿Verdad? Y ni siquiera somos capaces de ponernos a preguntar qué ocurre en el llano. Yo he oído gente con una actitud prepotente, una actitud discriminadora y racista, dirigiéndose a los hermanos del llano. Es que estos son unos hijos de la madre, y una serie de calificativos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Pero como nos cuesta llegar a entender un poco la situación de lo que está ocurriendo en nuestros territorios, entonces nos vamos contra lo primero que nos dicen los medios de comunicación o de desinformación, ¿verdad? Pero ahí está. Esta es la realidad de nuestros pueblos. Imagínense aquellos países que esto lo han superado por mucho tiempo. Entonces vean ustedes, aquí solo pasa un camión, echa todo esto al camión y lo va a tirar allá a un territorio rural e indígena. Ahí que miren aquellos cómo salen. Que si hay olores fétidos, allá que lo soporten los compañeros allá. Porque nosotros somos estudiantes de agronomía, nosotros no podemos ir a conocer el basurero, Dios guarde. Un estudiante de agronomía, ¿cómo va a estar conociendo el basurero? O que se vaya a ir a meter ahí al basurero. No, compañeros, si queremos entender efectivamente la realidad, ese concepto pues que estoy repitiendo nuevamente, la realidad de nuestros territorios, tenemos que ir allá, a esos lugares, a ver cómo es la situación, a conocer esa situación. Y pónganse ustedes en el plano de esa gente que vive cercanamente, que es vivir un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, con el basurero ahí a la par, con esa emanación de gases, esa emanación de olores, de descomposición, de esos lixiviados que se producen ahí en esa zona.
Entonces, debería de ser una obligación que ustedes al menos vayan a conocer ese basurero, ¿verdad? Eso es sociología, compañeros, aplicada. Tomen fotografía, pregúntenle a las personas ahí, consulten a las personas ahí que viven en esa zona, pero investiguen, ¿verdad? Porque esto que yo les estoy mostrando aquí, estos son la información secundaria, es decir, las fuentes de información o desinformación, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Y podemos buscar muchos más, ¿verdad? Pero ahí está. Y fíjense ustedes que estamos hablando de desarrollo. Y dice que Xela, Quetzaltenango, el municipio de Quetzaltenango, es de los más desarrollados en Guatemala. Y entonces yo pregunto, ¿esto es la demostración del desarrollo? Y ustedes saben que, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos lo primero que hicieron, se fueron. El sábado, viernes, sí, sábado y domingo de la semana recién pasada, la problemática con los policías antimotines allá, las mujeres. ¿Ustedes saben por qué habían solo mujeres ahí protestando en el camino ante los policías? ¿Quién me dice por qué? Cindy, a ver, Cindy. No. A ver, dale, Efraín. Bueno, Dale. pusieron a las mujeres, primero pusieron a los niños, luego las mujeres, y ya después ya iban todos los hombres. Pusieron esto como esta ¿Pero barrera. por qué? Dijeron, los policías ¿Pero por qué? no pueden actuar contra los niños, no pueden pegarle a los niños, a las mujeres, porque es un delito hacia ellos, pues. ¿Quién dijo eso? Pues de los derechos, digo yo, los derechos humanos, porque la mujer, pongámosle, a uno no le puede hacer nada a una mujer. Bueno, no se debería de hacer. No, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso de que esa fue la razón por la que pusieron ahí a niños y mujeres? No, yo digo, pues, mi punto de vista, exactamente, no sé si sea así, pues. Bueno, es que un estudiante a estas alturas, repitiendo lo que dicen otros, miren, ustedes saben que ahí, en su gran mayoría, las mujeres salieron a protestar porque en muchas ocasiones, en muchos hogares, los hombres están en los Estados Unidos o los hombres están trabajando afuera de Quetzaltenango y son las mujeres las que tienen que sostener esa situación. ¿Sabían ustedes eso? Eso no es porque yo me lo esté inventando ni porque yo esté justificando lo que hicieron. No. Es porque a mí me ha tocado que ir a hacer investigación ahí desde hace años. Entonces, compañeros, a estas alturas, es que los del Asterio 100 eso dicen, es que los de Shela Noticias eso dicen. Es que no. Busquemos por lo menos información seria. Y no sigamos replicando lo que nos dicen, porque los medios de comunicación o de desinformación lo que quieren es que no entendamos nosotros que ahí hay una problemática seria, profunda, de discriminación, de racismo, de pobreza, de mal manejo de los desechos sólidos. Yo les aseguro que ustedes saben que ahorita hay una alcaldesa en funciones, ¿verdad? Una mujer, alcaldesa. Yo les aseguro que esa señora ni siquiera tiene idea de dónde se encuentra el botadero de basura. ¿Ya? Y entonces, ¿cuántos de ustedes lo conocen? Vayan, tomen fotografía, pregúntenle a la gente, caminen en los lugares, vayan en bicicleta a hacer una vueltecita por esa zona y escriban lo que ustedes ven, redacten eso que ustedes ven, describan lo que ustedes están viendo. Adelante, Joabel. ¿Cómo es tu nombre, Josbel? Josber, ingeniero Josber. Dale. Ingeniero, A ver, fíjese que dale. está con lo que usted comentaba, lo de la basura. Creo que no es en sí, creo que es la falta de visión de cada país, de cada uno de los funcionarios, de cada una de las personas, así que cada uno de nosotros, pues, ya que muchos, pues, tienen o a veces tenemos el miedo del qué dirán, como decía alguien,
que no ponemos acción en las cosas que podemos ayudar, ¿verdad? Ahorita que usted estaba diciendo esto, estaba leyendo que el sistema que utilizan en Suiza, tal vez Suiza no es un país gigante, pero es un país ordenado. Por ejemplo, en el caso de lo que son sus desechos sólidos, ellos con su población, pues los basureros los tienen clasificados por lo que son, digamos, los plásticos, todo lo que son los desechos orgánicos y así su clasificación de cada uno. Ya cuando va pasando, en ese caso, el tren de aseo, pues todo lo que es los residuos orgánicos, em, ellos hacen la compostificación, que todos esos residuos los convierten en humus por medio de diferentes tratamientos y después el país ya hace sus propios fertilizantes, digamos, y los vende o los regala a las personas que las necesitan y así. En el caso del plástico, que sabemos que dura añales en descomponerse, ellos lo que hacen es triturarlo, lo procesan, lo lavan y todo como para volver a utilizarlo. Creo que parte de lo que pasa aquí en Guate, no solo, bueno, no solo aquí, sino que en diferentes países, pues es la falta de visión, ya que muchas veces decimos, es que en el caso de nosotros, pues he escuchado que muchos dicen, incluso yo he dicho, tal vez que somos un país pequeño y que todo por la culpa de las personas que pasan en el gobierno, pero también está en nuestras manos pues ser esa diferencia y parte de la solución y no del problema, ¿verdad? Aunque sea empezar de poco en poco para ir apoyando a la sociedad conforme van pasando los años. Uno le puede decir, solo aquí somos 51 personas, que cada uno en su municipio o en su barrio pues implemente un sistema de basureros o que motive a las demás personas a que clasifiquen su basura y así creo que podemos ir haciendo un cambio sin necesidad de estar dependiendo de los funcionarios que van entrando en cada periodo, ¿verdad? Claro, Holber, es que nos convertimos en parte del problema, no en la solución, ¿verdad? Todos producimos una o dos bolsitas a la semana, pero no somos capaces de compostar esos residuos o de producir negocio con eso, ¿verdad? Yo, miren, les cuento por experiencia, trabajé en AMSA hace varios años, allá en el kilómetro 22, es en Amatitlán, en la carretera hacia el Pacífico. Está AMSA, significa la Autoridad para el Manejo de la Sostenible de la Cuenca del Lago de Amatitlán. Y en el kilómetro 22 hay establecido un vertedero de basura, un vertedero de desechos sólidos. Ese es un vertedero, ¿sí? No es un tiradero, es un vertedero en donde se trata la basura, hubo un relleno sanitario en esa zona. Mal, si quieren, mal manejado, pero es uno de los mejores casos que tenemos en Guatemala. Pero yo conocí ahí en el pleno basurero, el término correcto no es basurero, pero en el pleno basurero estaba una de las empresas que más dinero colecta día a día con el tema de los cartones especialmente. Y ahí tenían a sus trabajadores, que allá les llaman guajeros, ¿verdad? Los guajeros, que son las personas que están haciendo la colecta de estos desechos, y les pagaban por quintal de cartón recogido. Y ahí mismo lo transformaban en pleno basurero. Una de las empresas hoy día más millonarias en el mundo. O sea, que de la basura se puede hacer dinero, pues, pero nosotros no sabemos hacerlo, ¿verdad? Somos probablemente buenos técnicos, pero muy malos empresarios. Entonces, vean, compañeros, que sale el tema de lo que ocurre en el llano de Palajunoj. El nombre en quiché es Palajunoj, porque vamos a ver el tema de la ruralidad. Pero esto que yo les mostré hace un momentito es en el área urbana, pero la problemática está en el área rural y está en el área urbana. Entonces, ¿será que los del área rural son gente de segunda categoría y nosotros los del área urbana somos de primera categoría? No,
porque la ley no dice eso. La ley dice que todos somos iguales. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. Y cuando vayamos a hablar en contra de derechos humanos, primero tenemos que saber qué es un derecho y cómo se ejecuta el derecho. ¿Sí? Y luego saber si estamos en el área urbana, si estamos en el área rural, si no le estamos fallando o estamos faltando a los derechos de las otras personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el término del otro? ¿Sí? Porque aquí se ve claramente eso. ¿Sí? Entonces, la definición de un espacio rural es un poco complicado, compañeros. ¿Sí? Porque, ¿dónde está el límite entre lo urbano y lo rural? Uno podrá decir, es que el límite era donde estaban ubicadas las señoras el sábado, evitando que pasaran los policías. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen los arrestos para ir a apoyar a esas señoras? ¿Ah? Y enfrentarse a la policía? Y ahí va a haber un conflicto. Afortunadamente no hubo ese conflicto. ¿Sí? Pero ahí estábamos, allí no necesariamente saber qué pasa allá en Ucrania. Si ahí están los conflictos, ahí nomás, ahí a 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está lo urbano? ¿Dónde está lo rural? Los mexicanos le dicen a eso que son áreas conurbadas, las zonas conurbadas, es decir, entre lo urbano y lo rural. Y a veces nosotros el tema de lo rural lo relacionamos única y exclusivamente al tema agrario, a lo agrícola, es decir, donde todavía hay sistemas de producción agrícolas y que tienen que ver, lo agrario tiene que ver con la tenencia de la tierra. Entonces, esa visión queda un poco obsoleta, ¿sí? Porque ya está muy descontinuada. Creer que lo rural es únicamente con lo agrícola, con lo agrario, o solamente en aquellas zonas en donde allá es rural, pero aquí es urbano. Bueno, entonces dirán, el área rural, ¿qué piensan los que viven en el área rural de nosotros, los que vivimos en el área urbana? Una característica, ¿quién me puede dar una característica, por ejemplo, de la vivienda en el llano de Palajunoj, que es considerada el área rural de Quetzaltenango, y versus la vivienda del área urbana? ¿Quién se anima? Una pequeña caracterización ahí. Ingeniero, yo no soy de Shela, pero al menos aquí en Toto, las viviendas en las áreas rurales son más como de adobe, mientras que en el área urbana ya es como de raza y eso. Sí, pero una característica de la vivienda, sí está bien, pero aunque ahora ya no es tan así, porque todo lo que tiene que ver con el tema de la migración, por ejemplo, uno mira unas casas, pero bellísimas en el área rural. Ya quisiera yo una casa de esas. Eso le iba a Con los comentar. Acá en San materiales. Cristóbal, en las áreas rurales, que es acá lo que es Nueva Candelaria, Pacanac, Patachá, cuando usted va, uno del concepto que tiene muchas veces es, como dijo el compañero, casas así de adobe, pequeñas y todo. Pero ahí en el caso de Patachá, hay un área específica, casi es el centro de Patachá, donde usted entra y literalmente está todo bien, bien adoquinado, bien bonito, casas de no menos de 3 niveles, unas zonas de casas. Y la otra vez pues le pregunté a una persona y le dije, disculpe, ¿usted en qué trabaja para tener esta casa? Le dije con todo el respeto. Y me dijo, fíjese que la verdad es que mi esposo y mi hijo pues están en Estados Unidos. Y es lo que usted decía, que tiene que ver con la inmigración, que muchas personas tienen ese nivel de casa porque sus familiares están en otro país. Pero aparte ella me decía, pero no me gusta estar dependiendo. Entonces dice que ella pidió su préstamo y atrás de su casa tiene 4 invernaderos. Y ella misma produce su dinero y todo. Entonces
son personas con mucha visión de trabajo. Yo siento que a ellos les gusta mucho trabajar y generar bastante dinero, tener billete todos los días en las manos, ¿verdad? Siento que esa es una característica de las personas del área rural, les gusta mucho el Ahora, trabajo, muchos de ellos. el tener el billete, compañero, no es precisamente un concepto de desarrollo. Porque yo puedo tener billete y vivir entre toda esa basura que les estoy mostrando ahí. ¿Sí o no? Sí, cabrón. Bueno, entonces la plata tenemos que irlo considerando, ¿verdad? El billete, como ustedes dicen, el dinero, ¿verdad? Tenemos que irlo considerando. ¿Es parte del desarrollo? ¿Es parte de lo rural? Entonces, vean, por eso dice, esa concepción se ha quedado un poco obsoleta, ¿sí? Porque la ruralidad también ha ido evolucionando, compañeros, no vayan a creer que la ruralidad es igualmente hace como 30 años, 20 años. No, la cuestión ha cambiado, ¿ya? Y los que no cambiamos somos nosotros, nuestra forma de pensar. Seguimos tan atrasados como hace tiempo, ¿verdad? Entonces vean lo que dice este segundo párrafo. El espacio rural es un territorio, fíjense pues, para que tengan claro el concepto, es un territorio en donde se dan una serie de dinámicas y características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa, oigan pues, de una escasa distribución de la población. ¿Por qué escasa distribución de la población? Por eso le preguntaba ahí al compañero una caracterización de la vivienda. Bueno, me dijo es que unas son de adobe, otras. No. Fíjense ustedes que la distribución en el área rural no es como en el área urbana, que las casas están una tras otra, pegada una a la otra en el área urbana, ¿no? En el área rural, la distribución es importante. Están separadas. Por eso dice una escasa distribución de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota predominante. Es decir, hay mucho espacio, o por lo menos no mucho, hay un espacio que no está construido. Si vivir en el área rural es una dicha. Uno encuentra terrenos o viviendas con los cochitos atrás, las gallinas en la parte de atrás, tienen el área donde tienen un arbolito, donde tienen un terrenito donde siembran que unas papitas, que unos rabanitos, que tienen a los cerditos, ¿no? Porque no está construido. En cambio, en el área urbana todo está construido. Y para que vayan dándose cuenta, pues. Y otra cuestión que tiene que ver con la ruralidad es una característica, ¿cómo se utilizan los suelos? Ustedes van para agronomía. Entonces ya deben de tener claro cuál es el uso del suelo. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es principalmente el uso del suelo en el área urbana de Quetzaltenango? Vamos. La Rapidito. construcción y la ¿La urbanización construcción de qué? de carreteras, casas, escuelas, supermercados y todo lo que tenga que ver con la urbanización. Exactamente. Y la urbanización, ¿qué presta? Es decir, una vivienda, porque yo construyo una vivienda satisface una necesidad, ¿sí? Una vivienda satisface la necesidad de que yo tengo que estar en un lugar, yo tengo que vivir en un determinado lugar. La vivienda cumple la satisfacción de una necesidad. Pero como dice el compañero, los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales prestan es decir, satisfacen una necesidad. Claro que sí. ¿Cuál es la necesidad que satisfacen? El consumo que nosotros tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades. Es que hay algunos que dicen, es que yo no voy al mercado, pero yo voy al súper. Yo voy al mall, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Yo no voy al mercado, porque ahí yo no, ¿cómo voy a ir yo al mercado? Hombre, si yo soy estudiante de agronomía, yo soy profesor de la San Carlos, Dios guarde. No. Pongo los ejemplos porque así pensamos a veces, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos predominantes también? Entonces tenemos que ir entendiendo cuál es el uso principal del suelo. Pero yo les puedo preguntar aquí a los compañeros, a ver, ¿alguien es de Coatepeque aquí, compañeros? ¿Alguien que sea de Coatepeque, de Colomba, de por ahí? ¿De Yo dije, dónde es usted? ¿La compañera de dónde es? A ver, ¿cuál es el uso principal del suelo en Coatepeque? A ver, compañerita, pero vamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No lo entiendo. No lo- el uso del suelo. Ujú. ¿Quién está de acuerdo ahí con lo que dijo? ¿Cómo se llama, compañera? A ver, Rosario. ¿Quién está de acuerdo con lo que dijo Rosario? Fíjense lo que les estoy preguntando. ¿Cuál es el uso principal del suelo en Coatepeque? La compañía dijo cultural. Comercio. ¿Qué más? Pero esa es la actividad económica, Rosario. Esa es la actividad económica. Yo pregunté cuál es el uso del suelo. Entonces yo creo, conozco un poco Coatepeque, que al igual que Quetzaltenango, tiene un área urbana en donde el uso del suelo especialmente dedicado a la construcción de la vivienda, una zona urbana. Pero Coatepeque tiene un territorio no construido que se dedica especialmente a la agricultura. Rosario, ¿qué se produce agrícolamente en Coatepeque? A ver, Rosario. Ingeniero, disculpe. Sí, En dele. Coatepeque, que yo sé o he visto, producen mucho el hule. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? el café, ingeniero. Ustedes van para... ¿Cuál? Café no, café ya no, compañeros. Banano, Banano. ¿eh? No entendí. Pero en Coatepeque ustedes, bueno, árboles frutales, órale, está bueno. Bueno, pero vean ustedes que tiene que venir alguien que no es de Coatepeque a decirles cómo está la distribución del suelo en Coatepeque. Pero yo puedo decirles, hay producción de hule, claro que sí. Hay producción de banano, sí. Plátano, sí. De palma africana, de árboles frutales, dijo alguien por ahí. Maíz, dijo alguien. Café, no, hombre, café ya no hay en Coatepeque. ¿Quién Ingeniero, dijo que había café en Coatepeque? ingeniero, disculpe, pero la producción de palma africana y de plátano, banano, todo eso está más en el área de la costa en donde vivo yo, ingeniero. Por Tecumán. Por eso, en Coatepeque. No, Pero ahí también no. ahí en Coatepeque hay en Las Palmas. De Las Palmas para adentro. Bueno, de Las Palmas para adentro, yo he visto, eh, de hecho tengo un gran amigo allá que es productor de plátano y en el área de Coatepeque, pero bueno, pero hay estos cultivos. Ahora, tenemos que buscar entonces cómo está la distribución de la producción para saber exactamente cómo está el sistema de producción, es decir, el uso del suelo en Coatepeque. Cultura, dijo que hay ganadería, sí, puede ser que haya zonas forestales, sí, habría que ver. Si Coatepeque tiene bosques importantes, eso sí no se lo sé decir,
tiene unos basureros también extraordinarios, ¿verdad? Una contaminación terrible ahí en el área de afuera de Coatepeque, yendo hacia el Quetzal, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes qué es el concepto de rural, ¿sí? Para que vayamos quedando claros. Esta lámina me quedó un poco, no un poco, bastante llena, un poco complicado. A ver, está todavía por ahí Lisette, ¿no? ¿Lisette se encuentra? Sí, Inge. A ver, Lisette, se me quedó su nombre. Usted, léase lo que dice aquí, por favor. El espacio rural es una zona amortiguadora de generación que lo hace indispensable para la de conservación del regeneración. equilibrio. Ay, perdón, de regeneración que lo hace indispensable para la conservación del equilibrio ecológico. Okay. Según el sociólogo francés, ¿continúo? Sí, dele. Según el sociólogo francés Keiser, el espacio rural es un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado en primer lugar por una densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los paisajes vegetales, en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agrosilvopastoril, en tercer lugar un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales, y por su relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico, y finalmente por una identidad y una representación específica muy relacionada con la cultura campesina. Gracias, Liz. Alguien que me diga qué entendió de esta lámina, aparte de Liz que ya leyó, qué entendió de esta lámina, a ver quién me la describe. Vamos. Gánense los puntos, pues, muchacha. Yo lo que entendí que el espacio rural consiste en un espacio, como lo dijiste, con una poca distribución, donde las personas se conocen, por así decirlo. Por eso menciona ahí una estrecha relación social. Y que ellos se basan en sus suelos para poder producir y poder generar su economía. ¿Dónde está centrada la economía ahí? En lo que es la agronomía y otras cosas como el cuidado de aves y animalitos. Sí, pero aquí está, mire, compa, muy bien. Aquí dice, mire, dice predominio de los paisajes vegetales. ¿A qué es eso? ¿A qué se refiere esto? Al cultivo. Paisajes vegetales. ¿Qué es un paisaje vegetal? Los bosques, ingeniero. Pero también los cultivos. ¿Sí? Cuando yo voy con todo lo que es plantas, ¿no? Cuando uno va caminando, puede ver áreas verdes todavía en el área rural. ¿Será que yo veo áreas verdes en el área urbana? Áreas vegetales en el área urbana. Muy escasamente, ¿verdad? Muy escasamente. Pero vean tal vez la primera parte. A ver, ¿a qué se refiere eso de con predominio agro-silvopastoril? ¿A qué se refiere eso? Agro, agricultura, silvo viene de árbol, entonces de los bosques de los árboles, y pastoril, pues del ganado, del rebaño, de las ovejas, de todo eso. Ok, ahí estamos. ¿Alguien iba a hablar ahí? Bueno, pero vean la primera parte, compañeros. Dice, el espacio rural es una zona amortiguadora de regeneración. ¿Qué significa amortiguar y regenerar? A ver, ¿por qué se dice que el área rural es una zona amortiguadora?
Amortiguar, compañeros, es algo que me viene a detener un problema que Ingeniero, me hace un poco menos denso, menos duro, menos conflicto, ¿verdad? Amortigua, sí, adelante. ingeniero, yo, como soy de área rural, yo lo que sé que el área rural amortigua la pobreza porque ya que por los cultivos que se encuentran ahí van a laborar los jóvenes y todo que no siguen con el estudio, pero No mucho le capto Ingeniero, la idea, pero sí. podría ser, bueno, las zonas rurales son amortiguadoras de regeneración. Se puede, sabemos que la importancia de los árboles, bosques, y eso es hablando del ámbito ecológico y hablando en cuanto a alimentación, podríamos decir que el área rural hace este efecto porque si todo fuera urbano, pues no tendríamos dónde sembrar para poder tener comida. Y Claro, si todo fuera urbano, también no tendríamos bosques, lo cual afecta a nuestro entorno. claro. Entonces, quiere decir que la zona urbana tiene sus particularidades, ¿verdad? Es decir, tiene muchas problemáticas de vivienda, de actividades de trabajo, de contaminación, de bueno, una serie de problemáticas que se dan en el área urbana. Pero eso se compensa o lo amortigua decir que yo quiero darle un golpe a algo lo detiene, algo Evita se que el vuelve golpe un no sea poco directo. exactamente. Entonces el área rural, cuando yo camino hacia un área rural, digo, ¡ala, qué bonito! Pues por lo menos aquí puedo ver arbolitos, puedo ver producción agrícola, puedo ver producción pecuaria, eh, puedo ver la tierra, puedo ver vean lo que estoy diciendo, la tierra no es lo mismo que el suelo, ¿verdad? Puedo ver la tierra, puedo ver que las familias tienen animalitos, es decir, amortigua y regenera porque quiere decir que acá estamos nosotros destruyendo, pero allá podemos encontrar un aspecto que regenera, ¿sí? Y lo hace de una manera para mantener un equilibrio ecológico. Cuando desaparezcan las áreas rurales, compañeros, preocupémonos, ¿sí? Porque entonces vamos a encontrar zonas de desequilibrio. Miren ustedes lo que pasa o lo que ocurre en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Ya Shela van en la misma situación. La gente los fines de semana busca, digamos, sale a lugares en donde encuentra un bosquecito, donde encuentra un lugar en donde sentarse, donde hayan arbolitos, donde pueda hacer un churrasquito, un lugar familiar, ¿no? Ah, Quetzaltenango, las áreas urbanas, necesitamos de esos lugares. Vamos a esos lugares en donde podemos encontrar un espacio ecológico y natural. Por eso se dice amortigua, como dijo el compañero, amortigua el golpe para que no sea tan de un solo el trancazo, ¿verdad? Entonces vean, esto es sociológico, compañeros. ¿Sí? Y por eso la importancia de que nosotros conozcamos el área urbana, por supuesto, pero conozcamos qué ocurre en el área rural. Y que no estemos, porque, ay, yo no quiero ir al área rural, entonces no esté en agronomía, váyase a otro lugar, ¿sí? Porque nuestro trabajo es especialmente en esas zonas. Por supuesto que ya hay que ver cómo también los sistemas de producción urbanos se van, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ocurrió mucho esto, de verdad, de que muchas familias se pusieron a producir en en el jardincito que tenían en su casa, se pusieron a producir en las terrazas de su casa, empezaron a hacer algunas actividades ahí, especialmente para irse asegurando la alimentación, ¿no?
¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Utilizando otros medios tecnológicos para poder producir. Entonces vean ustedes que no es lo mismo las formas vivenciales que se dan en donde hay un medios ecológicos más importantes que en la área urbana. ¿Sí se va entendiendo, compañeros? ¿A qué le vamos a llamar ruralidad? Una pregunta de examen. ¿Sí se entiende o no? Sí, ingeniero. Ok. Otros aspectos ahí. A ver, ¿quién me hace ahí? Josber. Muy bien, Léase ingeniero. léase el primer cuadro, compañero. Muy bien. Dice, según Diri, el espacio rural se diferencia del espacio urbano por dos criterios: la construcción discontinua, dejando un espacio más o menos grande a los campos, presencia de los espacios forestales y densidades de población reducidas, aunque el autor la complementa indicando la necesidad de analizar tres variables: el medio natural, las herencias históricas y la influencia de los actores económicos y sociales, tanto internos como externos. Ok, gracias, Josber. A ver, ¿quién me puede analizar este parrafito? Especialmente donde dice, aunque el autor, perdón, la completa indicando la necesidad de analizar tres variables. A ver, ¿qué es eso, compañeros? Vamos. Aquí voy anotando quiénes están apuntando o quiénes están participando, mucha. Bueno, venga, es que yo, usted, profesor, mala gente, no me quiere hacer ganar. Ingeniero, A ver. tal vez donde dice el medio natural se refiere al lugar en sí, cómo está, y las herencias históricas sobre lo del conocimiento empírico que se ha venido desde las generaciones pasadas. Sí, miren, esa es una, porque las herencias no van a creer ustedes de que solo es económico. Y ¿verdad? la influencia de Claro los que- actores económicos, tal vez el recurso que uno tiene para poder lograr lo anterior. Sí, pero acuérdense ustedes de que los actores económicos tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos como agentes económicos, por ejemplo, para decidir qué vamos a comprar, qué vamos a consumir, es decir, nuestras decisiones, ¿verdad? A eso se refiere precisamente, ¿sí? Entonces estos aspectos son importantes que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Porque entonces lo primero que tenemos que, miren, y se los estoy diciendo hoy, esto, cuando ustedes lleven el curso de antropología, va a ser básico y fundamental que lo expliquen en antropología. Pero si usted está más interesado en lo que dice la novela, lo que dice la película, lo que dice el WhatsApp del cuate que les está ahí texteando y todo eso, después no diga que no me lo enseñaron. No, diga yo no puse atención, yo no estoy interesado, no soy una persona disciplinada y me lo dijeron, pero no puse atención. Y ahí va a ver en el curso y bueno, no quiero hablar más al respecto, pero ahí se recuerda. Porque en las áreas rurales se habla de que la población, si bien es cierto, es más reducida, ¿sí? En muchas ocasiones las extensiones de territorio pueden ser más amplias, por lo que ya dijimos anteriormente, ¿sí? Primera cuestión que tenemos que entender, la población es más dispersa y las actividades son diferentes. Hay más arraigo hacia las actividades agropecuarias, ¿sí? Hay más arraigo hacia eso. Entonces vean ustedes pues la importancia que tenemos de ir entendiendo. Yo quiero ser ingeniero agrónomo porque quiero ir a sembrar arbolitos, porque quiero sembrar rabanitos. Aquí está su respuesta. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿Quiere ser un técnico? Bueno, técnico tiene que saber mucho de diferentes cosas. Y por último, hay un aspecto aquí que nos dice la Comisión Europea, ¿sí? Que la noción
de espacio o mundo rural va más allá de una simple delimitación geográfica. Lo que decíamos desde un inicio. No se trata de decir, es que aquí es lo urbano y aquí es lo rural. Por ejemplo, las empresas que prestan el servicio de cable, por ejemplo, para que yo tenga cable en mi casa, para que pueda mirar esta película, la otra, lo que quieran, ¿sí? Prefieren instalarse en las áreas urbanas porque en un área pequeña o reducida tiene muchos más usuarios. En el área rural, para tener los usuarios, como están muy dispersas, entonces les sirve el cable, es mucho más lo que debe de servirles, los espacios son mucho más amplios y los precios son más elevados. ¿Mm? A eso se refiere este tema del tejido económico, social, ¿verdad? Y las actividades que se desarrollan pueden ser más diversas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos teniendo, para ir terminando, entonces, ¿qué es un espacio rural? ¿Sí? Porque hay indicadores, pero ¿qué es un indicador, por ejemplo? Por ejemplo, si yo les pregunto, miren, ¿cuál es el indicador de un indicador de polución, un indicador de descomposición socioecológica en el municipio, por ejemplo? Un indicador es algo que me está demostrando qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un indicador de que estamos súper atrasados como país, un indicador de que todavía pertenecemos a ese concepto del tercermundismo, del tercer mundo, ¿sí? Es precisamente cómo nosotros manejamos nuestras basuras, nuestros desechos. Entonces, ahí hay indicadores que nos dan información sobre aspectos, como dice, demográficos, socioeconómicos. Por ejemplo, un indicador de demografía, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene el municipio de Quetzaltenango? ¿Quién me dice ahí cuántos habitantes tiene el municipio de Quetzaltenango? El municipio, no el departamento. El municipio de Quetzaltenango. Vamos. Pero nadie. Yo acabo de investigar y salió que son 180,000 aproximadamente. Ese dato que usted me está indicando, fíjese pues, que es un dato cuantitativo, es un indicador demográfico. ¿Sí? Probablemente habitamos aquí 180,000, entre 180 y 200,000 habitantes. ¿Sí? Pero el día a día nos indica que en Quetzaltenango habemos mucho más de 200,000 habitantes, porque aquí viene mucha gente de cualquier otro lugar. Y muchos de aquí, por supuesto, salen también. Entonces tenemos un movimiento intenso. Esos indicadores tenemos que saberlos analizar. Pero fíjense, pues, si ustedes no están tomando notas, si ustedes no están escribiendo el término, ¿qué es un indicador? ¿Qué es demografía? Usted no va escribiendo absolutamente nada, compañero. Usted no es estudiante. ¿Sí? Porque entonces usted no está tratando de entender lo que estamos aquí explicando, porque usted tiene que tener ahí, el que no esté en el aula presencial, no quiere decir que no vaya tomando nota de lo que se está hablando acá. Porque después dice, cuando se les pregunta más adelante, indique los indicadores demográficos. A ver, usted, yo no sé, eso no lo vimos en la clase. Vaya a ver sus notas, ahí está. ¿Y por qué no nos mandó la lámina? Es que yo no tengo por qué mandárselas. Aquí se lo estoy explicando. Por eso, jóvenes, usted tiene que tomar nota de lo que aquí estamos hablando. ¿Sí? Saber qué es un término de lo que aquí estamos mencionando, qué es un indicador demográfico, qué es un indicador socioeconómico, por qué se dice que Quetzaltenango es la segunda ciudad
en importancia económica en Guatemala. ¿Qué es lo que nos está, qué datos necesitamos para entender esa situación? Entonces tenemos que ir entendiendo que los indicadores nos pueden decir, bueno, el número de población, los resultados económicos, los indicadores de bienestar social, por ejemplo, un indicador, cuál es el nivel de o porcentaje del territorio cubierto con bosque en Guatemala, por ejemplo, en Quetzaltenango, o en Coatepeque, o en La Esperanza, o en Sunil, o en Cantel. Tenemos que manejar esa información, que eso ya lo vimos anteriormente, ya se lo dijimos. Bueno, y terminamos con esto entonces. A ver, ¿quién me hace el favor de leer el cuadro verde, por favor? Lo Para leo ir yo. terminando, compañeros. Compañero, sí, por favor. Dice, la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza. La pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. Es importante recordar que los recursos de paz fueron reconocidos igualmente mediante Que los acuerdos de paz, acuerdos de paz fueron reconocidos legalmente mediante la promulgación en el año 2005 de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Ok. Fíjense, estamos hablando de acuerdos de paz porque aquí hubo un conflicto, aquí hubo una guerra. ¿Sí? Gracias, compañera. Aquí hubo una guerra y hasta en el año 2005 se empezó a reconocer, ¿sí?, los espacios rurales como tal. Entonces, nosotros también tenemos nuestra propia teoría, también tenemos nuestra propia práctica. Estábamos viendo que la Comisión Europea, que los los autores de libros tan importantes que vimos anteriormente, pero también nosotros tenemos nuestro propio concepto de esa ruralidad que necesitamos. A ver, ¿quién me lee el cuadro gris, por favor? Yo, ingeniero. Dale. La economía Dale. campesina es el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales, materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven, siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la producción y el fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poliactiva y sus expresiones varían de región en región. Ok, gracias, compañerita. Entonces vamos a terminar con este análisis, compañeros. Con esta última parte que dice, primero tenemos que entender que la población como tal, nosotros como parte de la población, aspiramos a tener una vida digna, ¿sí? El no tener ni siquiera dignidad, compañeros, es cuando ustedes hasta le dicen, mire, vaya a votar por esta persona y yo le voy a dar un almuerzo de cochinito, yo le voy a dar un cochinito y con eso usted vota por nosotros. O yo le pago su pasaje, pues, que usted vaya a votar. Ahí estamos perdiendo la dignidad. O le voy a regalar una lámina, o le voy a dar una bolsita de azúcar. Ahí perdemos nuestra dignidad. Por eso es que nosotros necesitamos satisfacer necesidades muy importantes. Las materiales, por supuesto, una vivienda es satisfacer una necesidad, pero lo espiritual también. ¿Sí? ¿Qué es lo espiritual? No son las bebidas espirituosas, que también son importantes, ¿no? Pero lo espiritual es que también nosotros seamos felices, estemos contentos, ¿sí? Que nos sintamos bien, ¿sí? Para tener dignidad, que nos sintamos en armonía con el territorio.
pero a veces destruimos nuestro territorio, destruimos nuestro ambiente, nosotros mismos, ¿sí? Y termino con esta parte de las tres características importantes que tenemos que analizar, ¿sí? Primero, el trabajo familiar. Es que mucha gente dice, es que usted siembra maíz, pero si el maíz ya está comprobado que no tiene rendimientos económicos. Lo que no entendemos nosotros es que la siembra del sistema milpa, fíjense que no es lo que estoy hablando, sistema milpa, no dije el sistema maíz, dije el sistema milpa tiene una característica importante que hace que el trabajo familiar sea muy importante. Ahí participa la mujer, el hombre, los hijos, el abuelo, la abuela, qué sé yo. Y eso es lo que tenemos que revisar nosotros. Primera cosa, se producen los propios alimentos. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, de las 50 y tantas personas que están conectadas esta noche, producen sus propios alimentos o los compran o los adquieren? ¿Usted los compra o usted los produce? Ahí, solo ahí. A mi caso, ¿va? de mi familia, la mayoría la producen acá, ¿va? Y además sí se compra, como es como le dijera, ver lo que es el maíz, ahí sí compran lo que es aquí la base de mi familia. Ok, muy bien, perfecto. Por otro lado, dice, bueno, el rol. El rol es una palabra de anglicismo, que significa el papel, ¿verdad? El papel, la función, ¿sí? Es el papel central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hoy en día, por eso fue que ustedes vieron ahí el sábado que las señoras estaban tapando el paso para que ingresaran los antimotines. ¿Por qué? Porque la participación de las mujeres en esos casos es muy importante. ¿Sí? Juega un papel determinante. No es que únicamente nos produzca los alimentos, ¿no? Que ya tendría que cambiar esa situación, ¿verdad? Nosotros producir nuestros alimentos, cocinarlos, lavar los platos. ¿Sí? Aquí no quiere decir eso, quiere decir que la mujer juega un papel importante en el mantenimiento de la familia, del sistema familiar. ¿Sí? Y por último, tenemos que entender que es economía campesina. Es otra. Y esta se los digo yo. Aquí en este cuadro hay 2 preguntas de examen. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que hablemos de la región de Quetzaltenango, por ejemplo, la región de Sunil. ¿Será que Sunil tiene las mismas características que el municipio de Quetzaltenango? No. Y está aquí cerquita. ¿Será que Totonicapán tiene las mismas características que Quetzaltenango, municipio? No. ¿Será que Coatepeque tiene las mismas características que Misco en Guatemala? No. ¿Que en Chiquimula? No. Entonces, en cada región en la que nosotros nos encontremos, vamos a encontrar diferentes expresiones activas de la familia, de la ruralidad expresa. ¿Sí? Si nosotros entendemos esa situación, entonces vamos a ir entendiendo que la sociedad no es unívoca, no es única, ¿sí? Sino tiene diferentes formas de expresión. Y termino con esto. Hace 3 días en Guatemala, un bus que viajaba de la ciudad capital hacia Escuintla, en un momento determinado se subieron unos ladrones y desenfundaron sus armas a la hora de estar adentro y amenazaron a la gente con que iban a despojarlos de sus pertenencias. Por ejemplo, les iban a robar, ¿no? Les robaron.
Pero lo que no se dieron cuenta estos tipos es que entre la población iban personas armadas y estas repelieron el ataque y mataron a uno de los ladrones. Lo reconoció la mamá un poco de ese mismo día, llorando. La señora, cuando yo lo vi, me dio, no sé, un sentimiento de pesar muy fuerte. Y cuando le preguntaron a la mamá y a qué se dedicaba su hijo, la señora dijo, llorando, sollozando, es que mi hijo el día de hoy salió temprano para ir a robar y nosotros no esperábamos que lo mataran. Cuando yo leí eso y lo escuché, lo primero que vino a mi mente es, por eso es que a veces ya no nos sorprende el tema de la corrupción, eso del pacto de corruptos ya no nos angustia, ya no nos molesta, ya no nos afecta, porque robar, matar, otras expresiones de esta naturaleza lo vemos como lo más normal. Y termino con eso entonces. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo entre lo que es urbano y rural? Con una expresión como esta de la señora, mi hijo únicamente salió el día de hoy a robar, no era para que lo mataran. Fíjense pues, ¿qué estamos produciendo como sociedad? Este es un caso. Este es un caso que se vive en una sociedad, en conjunto. Entonces, por ahí creo que tenemos que ir revisando esta parte. No sé, el compañero Walter, a ver, Walter está pidiendo la palabra, pásenle. Así nos vamos ya. Walter, dale. Sí, ingeniero. Por lo mismo que usted estaba diciendo, ¿va? de lo mismo de los asaltantes y todo eso pasa por lo mismo que las personas a veces no, tal vez sí tienen el recurso para ir a poder estudiar, tener una buena educación, pero a lo que pasa a largo plazo, digamos, de que les pasa a ellos es que a veces por las mismas amistades, ellos se desvían de su motivo, a dónde tienen que llegar, de una línea recta, se desvían, ¿va? Y llegan a, como le pasó a este chavo, ¿va? Que hasta la misma mamá decía que salía a robar. Y yo también me quedé impactado cuando escuché eso en la noticia, ¿va? Y lo vi en la prensa, que lo habían matado y la señora pidiéndole que a la gente, ¿va? Porque lo habían matado y todo eso si era un ladrón. Y esto nos queda como una paradoja. Fíjense ustedes que a veces uno dice, es que a los campesinos, los partidos políticos, los llevan acarreados, ¿verdad? En camiones, en buses, en pick-ups, qué sé yo, los acarrean. Pero el día de hoy nosotros tenemos elecciones para rector. Estamos eligiendo rector. Y también a médicos, a ingenieros agrónomos, abogados, también los llevan acarreados. Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? Y que quede para la discusión próxima. Por favor, lean ese libro que les envié. Léanlo. Termínenlo de leer porque sobre la base de ese libro vamos a seguir haciendo no solo análisis, sino algunas otras actividades. Yo los dejo aquí. Les deseo una buena noche. Espero que estén bien, que se protejan, que estén... A ver, ¿quién habla? ¿Cómo dijo que se llamaba el término para decirlo entre lo rural y lo urbano? Conurbado. Conurbado es una expresión mexicana. De hecho, la categoría conurbada surge en México precisamente, porque en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, toda la Ciudad de México está conurbada totalmente. Es decir, ya no hay área rural en esa zona, como lo mismo ocurre, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? El área de la ciudad, del municipio de Guatemala se encuentra conurbada
porque ya están los municipios pegaditos, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala, Misco, Villanueva, Amatitlán, San José de Pinula, etcétera, son municipios que ya están conurbados. Y ya no está solamente conurbado Guatemala, sino también ya hay otros municipios de otros departamentos que ya se pegaron, como lo que está ocurriendo con Quetzaltenango también. Ya el espacio geográfico entre Quetzaltenango y Salcajá, por ejemplo, ya no se nota en dónde termina uno y empieza el otro municipio, ¿verdad? Esa es un área conurbada. Entre Quetzaltenango y La Esperanza, son áreas conurbadas. Entre La Esperanza y San Mateo son áreas conurbadas. Ahí ya los municipios ya están pegados, ¿sí? Ya no se nota la diferencia como antes, ¿verdad? Que para llegar a un municipio, por ejemplo, de Quetzaltenango a Salcajá, había que pasar por áreas rurales. Hoy no, hoy ya están unidas. A eso los mexicanos le denominaron áreas conurbadas. ¿Se entendió, Berenice? Sí, ingeniero, ya, gracias. Ok. Bueno, les deseo buena noche. Que estén bien. Buenas noches, ingeniero. Pasen buena noche todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Siempre. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Hola, buenas noches. Diga. ¿Cómo? ¿Qué finca? No sé los nombres específicamente, pero por ejemplo, cuando uno va de Reu o de Colomba para Coatepeque, al lado derecho mira uno una hulera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo que tú? ¿Ya no? Y, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que ahí hubo un cambio de uso del suelo, ¿verdad? De producción agrícola, que es la producción de hule, pasó a un uso urbanístico, ¿verdad? Pero saliendo de Coatepeque yendo hacia, ¿qué es? Pajapita, ¿verdad? Antes de llegar a Las Palmas, encuentra usted producción de plátano y banano, ¿sí o no? Bueno. Okay. ¿Sí? Macadamia. Ok. Bueno, ¿cuál es el uso principal del suelo? Agrícola, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y así podemos ir revisando, ¿verdad? Pero tenemos que meterle información a nuestro disco duro para saber cómo está distribuida la producción de cada municipio. Si ya cambió, si ya varió, bueno, pues me tengo que poner yo al día, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, me tengo que poner al día entonces. Bueno, Brendita, gracias por la llamada de atención, me parece bien porque tengo que... Sí, pues claro, ahí se pega, ¿verdad? Con Pajapita. Claro. Ok, gracias, Brendita, muy amable. Bueno, buenas noches.